Bueno, y en este segundo momento de meditación, de reflexión, en torno a la carta Vita Consecrata, he elegido el punto número 34. Pero antes de ir al punto 34, quiero cerrar la reflexión anterior con el último párrafo, que nos va a hablar del tema que justamente desarrollaremos inmediatamente. Al hablar de la belleza divina y de ese amor por la belleza divina y de la necesidad o de la invitación de la vida religiosa a reflejar la belleza divina, dice el Papa, la vida consagrada es una expresión particularmente profunda de la Iglesia esposa, la cual, conducida por el Espíritu, va a reproducir en sí los rasgos del esposo. Se presenta ante él resplandeciente, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Entonces, toda la Iglesia en su conjunto, la Iglesia como cuerpo místico, la Iglesia en su totalidad, es también la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Pero está clarísimo que dentro de la Iglesia son las consagradas, los consagrados, pero quizá de manera especialmente evidente y elocuente, las consagradas, las mujeres consagradas, quienes pueden visibilizar, pueden manifestar mejor esta dimensión esponsal de la Iglesia. Pueden reproducir en sí mismas esta actitud esponsal que, vuelvo a decir, es propia de toda persona, de todo bautizado, de la Iglesia en su conjunto, pero que la religiosa y la consagrada la viven de un modo más evidente y de un modo más total y radical. Y así, en esa unión esponsal, con todo lo que esa palabra trae consigo, se va dando la configuración con el esposo. Se va dando esta reproducción en sí mismo, en sí misma, en el caso de la vida religiosa femenina, de los rasgos del esposo. De nuevo te quiero insistir, no es algo que se logra con las propias fuerzas, no es fruto del entrenamiento, de la disciplina, de la voluntad. Por supuesto que es necesaria la voluntad y es necesaria la disciplina en lo espiritual, pero sobre todo es fruto de la acción del Espíritu. Es Él, el Espíritu, es el esposo que a través de su Espíritu va quitando las manchas y las arrugas y va santificando y haciendo cada vez más pura y más inmaculada a aquella que ha elegido como esposa. Entonces, en el punto 34, que viene titulado como Imagen viva de la Iglesia esposa, dice el Papa, importancia particular tiene el significado esponsal de la vida consagrada, que hace referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la entrega plena y exclusiva a su esposo, del cual recibe todo bien. En esta dimensión esponsal, propia de toda la vida consagrada, es sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada, descubriendo la índole especial de su relación con el Señor. Acá tenemos mucha tela para cortar y es un tema clásico y seguramente lo has pensado en innumerables retiros y te han dado un montón de charlas y has tenido encuentros y has leído libros sobre esta temática. Pero por ello, porque es tan central, es necesario volver una y otra vez. Y qué lindo si cuando te encuentran las personas por la calle, ven en tu mano, quizás como lo hacen algunas consagradas y algunas religiosas, un anillo, y dicen, pero esta no es monjita, no es hermanita, no es religiosa, no es consagrada, ¿y por qué lleva un anillo? Y lleva un anillo porque está casada. ¿Con quién está casada? Está casada con Jesucristo, está casada con el Espíritu Santo, porque la esponsalidad de la religiosa y de la consagrada se puede aplicar tanto a la persona de Jesús como a la persona del Espíritu Santo, con distintos
y pequeños matices. Ambas imágenes son también válidas y son reales. Qué hermoso es si mucho más allá de lo que haces, tal vez en el ámbito de la educación, en el cuidado de personas con discapacidad, en el ámbito de la evangelización de la cultura, en el ámbito del servicio a los más necesitados, las personas te pueden reconocer como una enamorada de Jesús, como una esposa de Cristo, como una esposa del Espíritu Santo. Y es la mujer, decía Juan Pablo II, en la que se ve singularmente reflejada y descubre en esta dimensión esponsal la índole especial de su relación con el Señor. ¿No es entonces la vida consagrada una renuncia a la feminidad, sino todo lo contrario? Cuando vos te consagraste a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no renunciaste a tu ser de mujer, no renunciaste a tu capacidad nupcial, no renunciaste a tu fecundidad. Elegiste acoger un llamado para vivirlas de otro modo, un modo distinto pero no menos real. Y aquí es importantísimo decirlo, no hay nada de la esencia de lo femenino que quede incompleto en la vida religiosa. Es cierto que la experiencia de la unión física con el varón no se da del modo en que se da en el matrimonio, pero sí se da la experiencia de la unión personal con nuestro Señor Jesucristo. Una responsabilidad que también incluye el cuerpo, porque la entrega del propio cuerpo, la donación del propio cuerpo, simboliza y sintetiza el misterio pascual. Y así como en la Eucaristía Jesucristo esposo se te dona por completo, esto es mi cuerpo que se entrega por vos, también vos en tu vida religiosa entregas todo tu cuerpo de mujer, tu cuerpo femenino. Haces de ese cuerpo un don, no te olvides nunca, en primer lugar para Dios y como consecuencia de esa donación a Dios para la iglesia, para los demás. Pero es sumamente importante no invertir el orden, porque aquí sí el orden de los factores puede alterar el producto. Entonces, no existe en la vida religiosa una renuncia total a la feminidad, no se anula lo femenino, se vive de un modo diferente, se vive de un modo sublime, en la unión con Jesucristo esposo y, como se destaca ahora inmediatamente, en ese dejarse fecundar, en ese abrirse completamente a la acción del Espíritu Santo. La iglesia en sí es femenina. Todos nosotros, incluso los varones, incluso los sacerdotes, somos, por decirlo así, femeninos ante Dios, porque estamos llamados a dejarnos fecundar por la acción del Espíritu y por la acción de la gracia. La religiosa mujer esto lo vive de un modo icónico, es decir, está llamada también por su propia vocación a mostrar al resto de la iglesia cómo ser esposas de Cristo, esposas del Espíritu Santo. En ese sentido podemos decir, tomando un poquito el lenguaje de Juan Pablo II, de otros textos, las religiosas, las consagradas mujeres, son un signo sensible y eficaz del misterio de la iglesia esposa. Son sacramento de la dimensión nupcial que tiene todo el pueblo de Dios. Qué lindo, qué hermoso saber que ustedes pueden mostrarnos a todos los demás creyentes cómo hay que amarlo a Dios, cómo hay que amarlo con un amor apasionado a nuestro Señor Jesucristo, cómo hay que amar con un amor apasionado al Espíritu. Bueno, pero ¿qué significa y cómo se vive? Y aquí el texto de Vita Consecrata
remite a María. A este respecto, es sugestiva la página neotestamentaria que presenta a María con los apóstoles en el cenáculo, en espera orante del Espíritu Santo. Aquí, entonces, María, esperando en oración al Espíritu, podemos ver una imagen viva de la iglesia esposa, atenta a las señales del esposo y preparada para acoger su don. María, esposa del Espíritu Santo, aparece entonces como ícono de toda consagrada, de toda religiosa. Y cómo no recordar el acontecimiento de Nazaret, donde María se deja fecundar por el Espíritu que se le ofrece, engendrando en su corazón y en su vientre al Hijo de Dios. Y en el cenáculo, de nuevo María simboliza y significa esta apertura total. Y me detengo brevemente en estas dos palabras, que tal vez te pueden servir para el momento de oración que seguramente vas a poder hacer en un ratito más. María, como símbolo de la iglesia esposa, como imagen viva de la iglesia esposa, está atenta a las señales del Cordero y preparada para acoger su don. Atenta. En cierto modo podemos pensar aquí en el sentido del oído y podemos vincularlo con la apertura de la inteligencia, atenta para descubrir las señales del esposo. Una novia, quizá lo has visto muchas veces en el apostolado o en tu propia familia, que está enamorada, está, por ejemplo, permanentemente atenta a los llamados de su novio, que quizá está, y a veces nos enojamos por esto, pendiente del celular porque el novio le puede estar por mandar un mensaje o, no sé, un sticker, un video, y entonces ella quiere estar atenta, porque no quiere perderse nada, porque quiere inmediatamente responder a las señales de su amado. Bueno, cuánto más la religiosa, la consagrada, está llamada a estar siempre atenta a las señales de su esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás atenta? ¿Estás, vamos a tomar de nuevo la comparación del celular, siempre en línea? ¿Estás siempre conectada? O a veces quizás dejas tu corazón apagado y el Señor te habla y te da señales y quizás no estás allí perceptiva, disponible. ¿Cuántas señales puede descubrir un alma enamorada? Una señal a veces es un texto bíblico, un versículo del Evangelio que meditaste por la mañana. A veces en una Eucaristía es un detalle en el arreglo litúrgico, o un canto, o una oración, o una palabra de la homilía. Pero estas señales del esposo son múltiples y se dan a cada rincón. El tema es cuando comenzamos a vivir demasiado centrados en nosotros mismos y dejamos de estar atentos a lo que el esposo puede estar indicándonos, mostrándonos. Sus señales son múltiples. Tu esposo te quiere hablar, se quiere comunicar con vos de mil maneras. Entonces, atenta a las señales del esposo y preparada para acoger su don. Vinculaba recién más la atención con la inteligencia, con la capacidad de conocer las señales. Acoger el don ya tiene que ver mucho más con el corazón, con la apertura interior. Dios, tu esposo, el Espíritu, quiere donársete siempre. Quiere entregarte su amor de mil maneras. Acoger el don es lo propio de la feminidad de la Iglesia, de todo miembro de la Iglesia.
Y es lo propio entonces de la vida religiosa, especialmente femenina. ¿Estás así preparada siempre para acoger el don que el Señor quiere regalarte? ¿Cuánto tenemos que pedir perdón? Por supuesto que me incluyo como bautizado, como sacerdote. Señor, perdón por haber estado desatento. Perdón por haber estado distraído con mil cosas, distraídos con la última noticia, distraído con las redes sociales, distraído con las discusiones, distraído y cerrado. ¿Cuántas veces me he olvidado de que vos permanentemente, continuamente, estás queriendo donarte a mí, entregarte a mí? Y he buscado dentro de mí mismo, a veces, mi propia realización. Por supuesto que te puedo encontrar a ti, dentro de mí, pero también otras veces he estado como enclaustrado en mi mundo interior, cerrado a tu amor y cerrado a tu gracia. Allí el Papa introduce una reflexión sobre la dimensión petrina y la dimensión mariana de la Iglesia, también muy, muy hermosa, pero quisiera cerrar sobre todo esta pequeña charla, un poquito más breve que la anterior, con la dimensión de la fecundidad, porque entonces esta acogida del don repercute en una fecundidad. Fíjate qué hermosa frase del Papa. De ese amor virginal procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y crecimiento de la vida divina en los corazones. La persona consagrada siguiendo las huellas de María, nueva Eva, acuérdate que Eva significa madre de los vivientes, manifiesta su fecundidad espiritual acogiendo la palabra para colaborar en la formación de una nueva humanidad, con su dedicación incondicional y su testimonio. Y así la Iglesia manifiesta plenamente su maternidad. El amor total, virginal, a Dios, al Espíritu, es la fuente de la fecundidad. Quisiera aquí nuevamente traer una analogía con la vida conyugal. Así como en el matrimonio, el mejor regalo que los esposos le pueden hacer a los hijos es amarse apasionadamente, y el amor conyugal se derrama sobre los hijos, transmitiéndole seguridad, transmitiéndole paz, creando un clima de armonía en el hogar. Lo mismo pasa con la vida consagrada. Una religiosa enamorada de Jesucristo, enamorada y transfigurada en el Espíritu Santo, es fecunda incluso sin darse cuenta. Y así como en los matrimonios algunas veces podría suceder que una mamá, que una mujer se centra en los hijos y descuida el amor conyugal, el amor a su esposo, y por supuesto al esposo le podría pasar lo mismo, se centra en el trabajo o en los hijos y descuida ser cariñoso con su esposa y manifestarle su amor. Así podría pasar a una religiosa. Centrarse de un modo desordenado en las obras, en el apostolado, en la eficacia apostólica, y dejar apagar y dejar debilitar el amor virginal por el esposo. No te olvides, de eso depende toda la fecundidad apostólica. El pueblo cristiano, termina diciendo el Papa, encuentra en la vida consagrada el impulso para una respuesta de amor plena en todas las diversas formas de diaconía. Qué lindo, entonces te dejo este desafío. Vivir de manera tan apasionada tu amor a Jesús y tu apertura al Espíritu Santo, que los fieles laicos, el pueblo cristiano que te vea, sienta ganas, sienta impulsado a una respuesta de amor más pleno hacia Dios. Que Dios te bendiga, que María te permita vivir este Pentecostés con una enorme intensidad.